Muchachos, ¿ustedes ya pudieron revisar la plataforma, lo que les subí? No, profe, la verdad yo no he revisado. ¿Alguien ya entró y pudo revisar? ¿Nadie? Bueno, muchachos, hoy vamos a hacer un análisis de los elementos del tipo penal. ¿Listo? ¿Alguien me puede recordar qué es la tipicidad? ¿Qué es la que, profe? Perdón. La tipicidad. Es lo que se lleva del suceso de lo que pasó a la norma. Y pues ahí también está lo del dolo, la culpa, la preterintención. Ok. Entonces tenemos que es la norma escrita lo que puede llegar a ser contrario o igualarse a la conducta que comete la persona. Pero otro elemento es que también encontramos la tipicidad subjetiva y esa tipicidad subjetiva tiene que ver con los elementos del dolo, la culpa o la preterintención, el elemento volitivo, con qué voluntad realiza la acción el agente. Los tipos penales, vamos ya antes de adentrarnos delito por delito a analizarlo, los tipos penales tienen un análisis gramatical y un análisis jurídico, ¿sí? No podemos simplemente decir que lo que está ahí escrito debemos entenderlo completamente de una manera gramatical, pues obviamente hay que entenderlo gramatical porque está escrito, son palabras, pero otra cosa es ya el análisis de lo que se interpreta, ¿sí? Entonces, una cosa es cómo vamos a analizar lo que está escrito y otra cosa es el análisis jurídico del tipo conforme a un análisis mucho más técnico de lo que en ese momento se está consagrando por parte de la norma. Tenemos entonces que el estudio del tipo penal tiene importantes repercusiones dogmáticas en cuanto a poder hacer un análisis de si la conducta es típica o la conducta es atípica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una conducta es atípica? ¿Qué sucede si una conducta es atípica? Profe, buenas tardes, ¿cómo están? Profe, cuando Buenas una tardes. conducta es, ¿qué? Atípica. Antijurídica, ¿no? No, atípica. Profe, es cuando no se actuó como pues se dijo. No se actúa conforme está consagrado en un tipo penal. No se hace o no se enmarca la conducta dentro del tipo penal. Entonces ahí diremos que la conducta es atípica. ¿Y qué sucede si la conducta es atípica? ¿Puede existir una conducta punible? Si la conducta es atípica, ¿existe una conducta punible? No, profe. Ok.
Entonces, la relevancia de la tipicidad o atipicidad de la conducta no solo es para el juicio oral, ¿sí? Es también para antes, para la imputación, para la medida de aseguramiento, para buscar una preclusión, porque recordemos que si la conducta es atípica, objetivamente, antes de la imputación, el fiscal puede archivar el caso. Si la conducta es atípica subjetivamente, pues en ese momento sí le tocará solicitar una preclusión. Preclusión por atipicidad subjetiva. La tipicidad se refiere a la adecuación de una conducta al tipo penal que se describe. Y muchas personas dicen que tiene que entender que el tipo penal sería también el establecer que no hay causales de justificación. Por ejemplo, cuando hablamos de el que mate a otro, pues tenemos que entender que si se adecua al tipo penal es porque no lo mató en legítima defensa o es porque no lo mató en un estado de necesidad, ¿sí? Porque realiza la conducta sin una causal de justificación. Una vez se establece que la conducta es típica, ¿qué análisis debo seguir haciendo? Si es antijurídica y culpable. Ok, muy bien, antijurídico y culpable. Van a ser los análisis que van a seguir con posterioridad. El Código Penal establece una atipicidad en un sentido complejo. Por eso, el tipo penal debe hacerse de un análisis objetivo y subjetivo, no simplemente objetivo. De ese análisis objetivo y subjetivo, tenemos que el objetivo tiene los sujetos, los objetos, la conducta, los ingredientes, y la parte subjetiva tiene el dolo, la culpa y la preterintención, que es lo que ya hablamos. El dolo, en la mayoría de tipos penales que tienen dolo y culpa, pues el dolo va a tener mayor pena, un mayor cuantum punible que la culpa. ¿Alguien me puede decir por qué los delitos dolosos tienen más pena que los delitos culposos? Profe, pues sería porque, digamos, los delitos dolosos, la persona lo hace con su voluntad, o sea, digamos, queriendo hacer el delito que cometió. O sea, porque uno tiene voluntad y en el otro no. ¿Sí? Profe, Pues yo porque diría que sí, pues Una de las cosas que le voy a explicar y a decir ahorita es que el dolo no solamente tiene voluntad. Tal vez eso me faltó explicárselo y cada vez vamos a hablar un poco más. Porque les tengo Profe, una es conocimiento y voluntad. Exacto. No puede ser simplemente voluntad. ¿Por qué? La persona que me respondió me dijo que es conocimiento y voluntad. ¿Por qué no puede ser solamente voluntad? Porque pues la persona sabía lo que quería hacer. Y el Ok. conocimiento, pues, porque sabe qué es lo que va a hacer. Digamos, es todo lo opuesto a la culpa. Que la culpa es nada más cuando, pues, se actuó y él no tenía la intención de hacer eso. Claro, pero mira que el conocimiento es lo que nos agrega la parte especial del dolo, por cuanto yo con culpa no tengo voluntad. O sea, cuando yo subo al tercer piso de mi casa y dejo la maceta ahí, yo no tenía voluntad de hacer lo que hice. Pues yo tenía voluntad de dejar la maceta, más no de Exacto. que le cayera a alguien y la matara. Entonces es el conocimiento, el otro elemento que nos lleva a establecer que el dolo debe tener esas dos cosas, que dejo la maceta en el tercer piso y la dejo ahí para matar a alguien. Ese conocimiento es lo que nos vuelve la conducta de dolosa culposa. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Venga, les tengo una pregunta. No sé si ha avanzado muy rápido, si las dos clases van bien, si mantenemos el tema como va, o estoy avanzando mucho y no me entienden en la forma técnica en la que estoy hablando, le bajo un poco al lenguaje. Cualquier cosa que ustedes quieran me lo pueden decir ahorita y díganmelo de una vez. Si necesitan que le baje de pronto el lenguaje técnico o le suba. profe, Señora, profe, buenas tardes, ¿cómo está? buenas tardes. Profe, pues
particularmente, hablo a manera propia. Si fuese posible que cuando quizás usted nos esté explicando algo y nos lo llevara a un ejemplo en la realidad, yo creería, pues para mí, que le podría entender un poquito mejor. Con esto no quiero decir que es que no le esté entendiendo, sino que hay a veces palabras de pronto muy técnicas, las cuales yo todavía no manejo muy bien y me quedo pues como enredada. Pero si usted llega, por lo menos ahorita, me explica lo que es lo de la subjetividad en lo penal y me lo ilustra o me lo da pues con un ejemplo, yo creería que yo le podría entender mejor. Hablo a manera propia, claro está. Espera, tengo una pregunta. ¿Qué es lo de la subjetividad? ¿La tipicidad subjetiva? Sí, señor. Pero espera, porque ahí sí tengo un problema, y es que la tipicidad subjetiva la expliqué en la primera clase. ¿Tú estabas en esa? Profe, no me acuerdo. Es que ahí sí viene el problema. Yo ahorita les envío los links de las clases porque, pues claro, yo ya estoy hablando de tipicidad subjetiva y a eso sí no le puedo bajar el lenguaje porque claramente acá hay personas que entienden eso muy bien. Por ejemplo, quien ahorita me dijo que el dolo era conocimiento y voluntad, ¿está por ahí? Sí, profe, No, somos profe, nosotros. eso yo lo entiendo también perfecto. Yo eso lo entiendo porque de hecho con el profesor Andrés el semestre pasado eso lo vimos, sino que pues usted lo está profundizando un poquito más, pero eso ya lo habíamos visto con él en el semestre pasado, sino que, o sea, o simplemente olvídelo. No, no, tranquila, está bien. Sí, ahí sí te toca revisarte, es, por ejemplo, las clases anteriores o las clases del doctor Andrés, porque hay cosas que son de penal general y que yo ya retomé en las dos primeras clases. Ahorita les voy a enviar el link de la grabación de la clase anterior para que puedan de pronto retomar eso. Pero en cuanto a tipicidad objetiva y subjetiva, no puedo bajarle el lenguaje, más cuando, si ustedes recuerdan, en las clases anteriores les dije que si no aprendían lo que era tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, no me iban a entender nada. Por eso, las dos primeras clases lo que hice fue retomar cosas que vieron con el profesor Andrés. O sea, técnicamente las dos primeras clases fueron retomar lo que se está viendo. Y en esas dos clases se habló completamente y en su mayoría de tipicidad objetiva y subjetiva. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a hablar de todas las partes que tiene la tipicidad objetiva, porque la tipicidad objetiva tiene varias partes. Primero que todo, en todo artículo o en toda descripción normativa de un tipo penal, tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Alguien me puede decir quién es el sujeto activo de una conducta de homicidio? El victimario, Ok, ¿solo él puede ser sujeto activo? Pues yo considero que sí, profe, la persona que comete la conducta. Ok, la persona que realiza la conducta. Cuando tú me dices la persona que realiza la conducta, o sea que si yo no hago nada, ¿puedo incurrir en un tipo penal? Profe, no le entendí muy bien. Digamos que hay tipos penales que me sancionan a mí por no hacer nada o por omitir hacer algo. Sí, sí, señor. Ok, Cuando es omisión. entonces los tipos penales no es por hacer algo, es por acción y por omisión. Se puede hacer o dejar de hacer, por ejemplo, la omisión de auxiliar a alguien. Tipo penal que llamo omisión de socorro. Una persona está muriendo y yo decido no hacer nada para ayudar a salvar su vida. Entonces ahí entenderíamos que esa omisión debe ser reprochada por el Código Penal o por un tipo penal. A su vez, ese sujeto activo puede ser monosubjetivo y plurisubjetivo. Ya vamos a ver qué es mono y qué es pluri. Hay tipo penal monosubjetivo y tipo penal plurisubjetivo. En cuanto al sujeto activo, puede ser mono o pluri. Pregunta, ¿para yo matar a una persona, lo puedo hacer solo? Sí, claro. Ok. sí. Entonces, los tipos penales que requieren solo una persona se van a llamar monosubjetivos. Pero yo les pregunto,
¿yo puedo incurrir en el tipo penal de concierto para delinquir solo? Profe, disculpe pues que le pregunte qué es concierto para delinquir. Perdone la pregunta. De verdad, me disculpo. Concierto para delinquir es cuando varias personas se reúnen con el fin de cometer varios tipos penales. Entonces se reúnen para decir, vamos a formar una banda y vamos a dedicarnos al robo de casas, vamos a dedicarnos a tal y tal cosa. Entonces creería que no, porque son varias personas lo que están haciendo la acción. Entonces no Ok. sería mono. Juan nos dice lo mismo. Entonces, por ejemplo, el tipo penal de rebelión o concierto para delinquir no puede ser monosubjetivo. Siempre requiere un número plural de personas. Pero devolvámonos un poco al monosubjetivo. 5 personas pueden matar a uno. Particularmente creería que sí, si se da pues en una riña, el uno lo agarra, el otro lo apuñala, el otro le da patadas, o yo no sé, pues ilustrándolo pues así, todos incurrieron en el hecho. No, y por ejemplo, los temas que han habido de la manada, donde 5 personas van y violan a una mujer y luego la matan. O sea, sí es posible. Pero no por eso, no porque 5 personas asesinen a una, se va a decir, ah, es plurisubjetivo. No, sigue siendo monosubjetivo y lo que sucede es que hay un concurso eventual de personas. Más personas se adhirieron a cometer un tipo penal que puede ser cometido por una sola persona. En cambio, el plurisubjetivo sí no puede ser cometido por una sola persona y siempre tiene que haber una pluralidad de sujetos activos, tienen que ser varios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender o no? Profe, pues yo sí me enredé un poquito en ese tipo penal de plurisubjetivo. Ok, plurisubjetivo es que hay tipos penales que se tienen que cometer necesariamente entre muchas personas. Yo te pregunto a ti, quien dijo que no entendió muy bien, te pregunto lo siguiente. ¿Tú puedes armar un grupo guerrillero como el ELN y la FARC tú sola? No, no, señor. Ok, entonces necesitas sí o sí muchas personas, ¿cierto? Sí, señor. Ok, pero por ejemplo, en el homicidio pasa algo diferente. ¿Tú puedes matar a una persona tú sola? Sí, claro. Ok, entonces esa es la gran diferencia o la diferencia fundamental. El monosubjetivo es cuando el delito lo puede cometer una sola persona. Ah, que si lo cometen 5, pues se llamará concurso eventual de personas, pero una sola cabe la posibilidad de que lo cometa una sola. En cambio, los tipos penales con sujeto activo plurisubjetivo, sí o sí tienen que existir una pluralidad de sujetos activos. ¿Me hago entender? Ok, o sea, todos tienen como que actuar en el delito que se está cometiendo. Si es un hurto, todos tienen que estar haciendo el hurto, ¿no? No, pero eso no sería plurisubjetivo, porque un hurto lo pueden cometer ¿cuántas personas? ¿Una? ¿O se necesitan siempre muchas? No, pues lo puede cometer una sola persona. Como lo comete una sola, si se adhieren más personas a cometerlo, de pronto 6 o 7, se va a llamar concurso eventual de personas, no plurisubjetivo. Lo O que sea, profe, señora, disculpe, o sea, pues que para que sea de tipo penal plurisubjetivo tiene que ser como tal el delito, que sean muchísimas personas que lo hagan. no, que el delito requiera que muchas personas lo hagan. Ah, ok, ahora Que sí lo el entendí. delito solito requiera que muchas personas lo hagan. En cambio, el homicidio no requiere que muchas personas lo hagan. El tipo penal, como está escrito, requiere que una lo haga. Si lo hacen más, se llamará concurso eventual de personas. ¿Me hago entender? Ahora sí. Ahora, hay sujetos activos determinados o calificados. Una pregunta.
El artículo 397 es peculado por apropiación y el 4.3 es prevaricato por acción. Una pregunta para la clase. Angie, ¿tú puedes cometer el delito de peculado o prevaricato? No sé, profe, creo prevaricato. No, no, la verdad no sabría responderle. Tranquila. ¿Alguien me puede decir si alguna persona de esta clase puede cometer el delito de peculado o prevaricato? No, profe. Profe, pues No, yo pienso señor. que no, porque no son ninguno de nosotros. Ninguno es somos un servidor funcionarios público. públicos o servidores públicos, exacto. Ok, entonces imagínense que a ustedes los vinculan a un proceso de peculado por apropiación y ustedes lo primero que van a decir es que hay atipicidad objetiva por cuanto el sujeto activo requiere una condición especial, estar calificado, ser un funcionario público, y yo no soy funcionario público. Si ven cómo ya llegamos a un poco más específico, entonces estamos hablando es que la tipicidad, en este caso que les propongo, recae sobre el sujeto. Entonces, señor fiscal, acá hay una tipicidad de la conducta por cuanto el sujeto activo es calificado y yo no cumplo con la condición de servidor público. Por lo tanto, la conducta es atípica objetivamente por cuanto el sujeto no tiene la calidad. ¿Sí me hago entender? Hablé muy técnico, pero obviamente les estoy explicando un poco bajo, pero también les hablo súper técnico para que ya vayan subiendo el nivel. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Ok. Entonces, la conducta es atípica, pueden plantearlo así, o si lo quieren llevar más específicamente, es atípica porque el sujeto activo no cumple la calidad especial. Sujeto activo indeterminado no calificado. El que matare a otro incurrirá en pena de tanto a tanto. ¿Quién de nosotros o quién de esta clase puede matar a otra persona? Todos. Todos. Entonces, como todos, pues el sujeto activo no requiere una condición especial. Entonces, ahí sí no podríamos decir, hay atipicidad objetiva porque el sujeto requiere una condición especial. No. En estos tipos penales, donde el sujeto no es calificado, cualquiera puede cometer la conducta. Lo mismo pasa con el hurto y lo mismo pasa con quien realice acceso carnal. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ok. Pensemos que 5 personas violan a una mujer. ¿Eso qué sería? ¿Mono o plurisubjetivo? Mono. Subjetivo. Monosubjetivo. Muy Plurisubjetivo. bien. No, monosubjetivo. Mono, ¿por qué? Porque uno solo la podía violar, pero como la violaron entre 5, la accedieron carnalmente entre 5, ¿qué es lo que hay en específico? Un concurso de personas. Concurso eventual de personas, pero no, el tipo no se vuelve plurisubjetivo, el sujeto activo no se vuelve pluri, lo que existió fue un concurso eventual de personas. ¿Preguntas? No, Sí, señor. vamos. Si quieren hacer de pronto alguna pregunta de algo de atrás porque no están entendiendo algo técnico que dije, lo explico muy rápido para que podamos seguir avanzando. ¿O todo está claro hasta ahí? Profe, pues a mí sí me gustaría que me explicara un poquito la atipicidad objetiva que usted la nombró ahorita, que la verdad esa no la tenía pues en mis apuntes y eso, entonces me perdí un poquito en ese tema. La tipicidad se divide en dos. La tipicidad se divide en objetiva y subjetiva. La objetiva es que se enmarque dentro de la norma. Por ejemplo, vamos a coger el hurto que nos está hablando acá el artículo. El que se apodere una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. La tipicidad es que se marque dentro de lo que dice la norma, ¿sí? Dentro de lo que está ahí descrito. Entonces yo te pregunto, ¿a ti te pueden decir que cometiste hurto porque hurtaste un inmueble?
Quien no entendió la tipicidad objetiva me responde, por favor. ¿Tú podrías cometer hurto de un inmueble? ¿De una casa? No, no, señor, porque no me la puedo llevar. No, no tanto porque no te la puedas llevar, porque mira lo que dice la norma ahí. De una cosa mueble. La norma está diciendo que las cosas inmuebles no pueden ser hurtadas y es precisamente ahora sí por lo que tú me dices, no me la puedo llevar. Entonces, eso sería atipicidad objetiva, que no se enmarca dentro de la norma lo que está sucediendo. Y la tipicidad puede ser absoluta o puede ser relativa. Te explico cómo sería eso para que lo tengas en cuenta. Yo llego a la clase, tú dejas tu celular en el salón, pero tú me caes extremadamente mal. Cojo tu celular y me lo llevo. Saliendo de la universidad, lo tiro y lo estrello contra uno de los muros del edificio, el celular se parte y queda por ahí tirado. Te pregunto, ¿cometí hurto? Sí, señor. Pero recuerda que, mira, lee el hurto lo que dice ahí, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. ¿Yo tuve provecho? No, era por hacerme el daño a mí nada más. Entonces, no cometí hurto, pero sí pude cometer una conducta que se consagra como daño en bien ajeno. ¿Ves? La tipicidad es que lo que tú realizas, la conducta, lo que tú haces, se adecue al tipo penal, se adecue a la descripción normativa que tenemos ahí. ¿Ya entiendes lo que es la tipicidad objetiva? Sí, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta para avanzar? Pues no, profe, en mi parte no. ¿Alguno de la clase o avanzo? ¿Alguien me puede decir lo que es el sujeto pasivo? Aquel sobre el cual recae el delito, o sea, quien recibe como tal el daño o La víctima. Ok. esa es. Ese concepto de las personas que pueden concurrir al proceso penal ya varía un poco porque no es solamente la víctima. Lo que se ha establecido dentro de los últimos pronunciamientos y lo que sucedió en el caso Uribe, ya se los explico con el ejemplo del caso Uribe, es que no solo las víctimas pueden incurrir al proceso penal, también los perjudicados. ¿Alguien sabe lo del caso Uribe, lo que pasó con Cepeda, que nos pueda contar más o menos qué fue lo que sucedió en ese caso? ¿Nadie? Profe, pues si usted rápidamente nos dice, porque creo pues que nadie. Bueno, el caso Uribe, resulta que Uribe denuncia a Cepeda porque supuestamente él estaba manipulando testigos. Luego de que se realiza toda la investigación en contra de Cepeda, lo que logra establecer la corte es que el que estaba supuestamente manipulando testigos no era Cepeda, sino era Álvaro Uribe. Por eso a él se le inicia un proceso. En ese proceso de falsos testigos, ¿quién sería el sujeto pasivo? Pregunta, ¿quién sería el sujeto pasivo? CPA. Cepeda, Cepeda. exacto. Pero luego de eso se constituyó una persona como perjudicada. Una de las personas donde supuestamente se decía que estaba con los falsos testigos era Deyanira, la esposa de uno de esos falsos testigos. Como el falso testigo empezó a declarar en contra de Uribe, en contra del abogado, se le armó un problema del grandísimo y ese problema terminó afectando a Deyanira, su esposa, porque la echaron del trabajo y ella se tuvo que ir del país por las amenazas que estaba en contra de su vida y porque su vida estaba corriendo peligro. Entonces, Deyanira no sería el sujeto pasivo ni la víctima de ese proceso, pero ella la aceptaron que participara como una perjudicada, que a través de lo que había pasado por esos falsos testimonios, ella se convirtió en una perjudicada de ese proceso. ¿Me hago entender? Sí, señor. O sea, pues que el sujeto pasivo sería todos aquellos en el cual se ven perjudicados por el delito. Quienes sean víctimas y quienes se vean perjudicados por el delito. Sí, señora. ¿Alguna duda está ahí? Bueno, caso.
A saca un revólver y lo apunta en contra de B, al cual le hurta sus pertenencias. Con posterioridad, A es capturado. ¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego y por qué? Profe, A, porque A sacó el arma y le apuntó a B y le dijo, deme para acá pues, todas las pertenencias que yo la necesito. Sí, y B se la entrega y al emprender la huida, más adelantico lo aprende la policía. ¿No era así? Pero él no es el sujeto pasivo del delito que les estoy preguntando. El Ah, B, no, el sujeto B pasivo es B porque la porque víctima es la exactamente. B. Sí. Y A sería el activo porque es quien está cometiendo No, la conducta. B tampoco es. No son ni A ni B. Había un tercero ahí, pero usted no lo nombró. No, no es tercero. Pregunta. En el sujeto de hurto, perdón, en el tipo penal de hurto, lo que se protege es el patrimonio económico. Si yo les pregunto a ustedes quién es el sujeto pasivo en el tipo penal de hurto, ahí sí es B. Pero yo a ustedes les estoy preguntando es quién es el sujeto pasivo en el tipo penal de porte de armas, no en el de hurto. Ustedes me están respondiendo es quién es el sujeto pasivo en el tipo penal de hurto. Profe, y si nos vuelve otra vez y nos repite el ejemplo. Ahí está para que lo lean. A saca un revólver y lo apunta en contra de B, al cual le hurta sus pertenencias. Con posterioridad, A es capturado. ¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego y por qué? Profe, pero es que ahí no hay sujeto pasivo. Sí hay sujeto pasivo. El delito de hurto, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Cuál bien jurídico está protegiendo? El patrimonio económico. Ok. ¿Y cuál es el bien jurídico que protege el tipo penal de porte de armas? La vida, ¿no? La seguridad de la ciudadanía. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo del delito de porte de armas? La sociedad, las personas. La sociedad, exacto. Entonces, si hay un sujeto pasivo y el sujeto pasivo en ese momento lo que tendríamos sería los civiles, la sociedad civil, las personas, la comunidad, como lo quieran llamar. Ese sería el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque les estoy preguntando es qué afecta el delito de porte de armas. El delito de porte de armas no afecta a B. Eso es una causal de agravación que ya estudiaremos o de calificante el apuntarle con un arma y ejercer violencia para que entregue las cosas. Pero no quiere decir que ese sea el sujeto pasivo. El sujeto pasivo somos todos en el delito de porte de armas. ¿Claros? Sí, señor. Ok. Bueno, acá tenemos otra serie de delitos. Si observamos el tipo penal de prevaricato por omisión, no aparece expresamente el sujeto pasivo, pero entendemos que es el Estado porque es el titular de la administración pública. Y siempre, cuando veamos el Código Penal más adelante, por ejemplo, van a decir el bien jurídico de la vida, homicidio y cuáles delitos protegen la vida o la integridad física. Cuando ya estemos haciendo el estudio, pues habrá que mirar cuál es el título del artículo para poder saber cuál es el bien jurídico que se afecta. Ahora hablamos de los objetos. El objeto jurídico lo podemos entender como el mismo bien jurídico. Y hay tipos penales que de pronto afectan varios bienes jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, pregunta.
¿Cuál es el bien jurídico que se afecta en el secuestro extorsivo? Pues el patrimonio, pues para la familia, porque si es extorsivo debe ser con extorsión, ¿no? Ok, ¿solo el patrimonio? Y la vida, pues, de la otra persona, porque si no pagan, pues de pronto lo matan. O La así paguen a veces. libertad. La vida no, porque no hemos estudiado eso. Si fuera la vida, pues digo homicidio. Pero si no, la libertad, porque recuerden que el secuestro extorsivo, ¿qué se necesita para haber secuestro extorsivo? Pues que una persona esté secuestrada. Y si está secuestrada, pues obviamente está privada de su libertad, ¿no? Eso lo tenemos claro. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por ejemplo, ese tipo penal donde se afectan varios bienes jurídicos se va a llamar pluriofensivo. Cuando se afecta un solo bien jurídico, pues lo vamos a llamar monoofensivo. ¿Alguna duda hasta ahí? Muchachos, ¿alguna duda? No, señor. Bueno, ahora sí vamos a hablar del bien jurídico material o del objeto material, perdón. El objeto material es donde recae el daño, lo que se afecta, lo que se daña. Entonces, por ejemplo, en el homicidio, ¿qué es lo que se está afectando? ¿Qué es lo que se está dañando? La vida. La vida. Pero la vida es el bien jurídico que les expliqué acá. Por ejemplo, el que matare a otro, ¿qué es lo que se afecta? La vida. No, ya les dije que no. Ese es el bien jurídico. Los objetos, el objeto jurídico sería el mismo bien jurídico. La vida es el bien. Le estoy preguntando cuál es el objeto, qué es lo que se daña, sobre qué recae. No, profe, la verdad no entendí. Yo tampoco, profe. Mil disculpas. Miren cómo es de fácil la cosa, pero de pronto no lo vemos. Ustedes me están diciendo que lo que se afecta es la vida, ¿cierto? Sí. Sí, es el bien jurídicamente tutelado. Ok. Pero ¿a quién se le quita la vida? Pues a la persona que se le... A otro, Vaya. exacto. El objeto del homicidio se llama objeto personal porque lo que se quita es la vida y a quien se está afectando es a una persona. Entonces, por eso se llama objeto personal, sería en este momento material personal. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Una cosa es el bien jurídico y otra cosa es lo que se afecta, ¿sí? Entonces, pregunta por lo siguiente. Si yo hurto una cosa, el bien jurídico que se afecta es el patrimonio económico, pero ¿sobre qué recae? ¿O qué es lo que se está afectando en el momento? ¿Cuál es el objeto sobre el que recae la conducta? Pues simple, sobre una cosa, profesor. Claro, así de simple es sobre lo que recae la conducta. Entonces, en la usura sería la utilidad o ventaja que excede, en el homicidio, el que matare a otro, la parte otro, en el prevaricato, resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, en el acaparamiento, artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad, y en la falsedad personal recae el daño o recae la conducta en el nombre, la edad o el estado civil de la persona. Se llamará objeto material real cuando la conducta recae sobre una cosa. Entonces,
si yo hurto, ¿qué es lo que hurto? Una Cualquier cosa. elemento que tenga la persona. Una cosa. Entonces, acá hablaríamos de objeto material real. Por ejemplo, en la defraudación de fluidos, ¿qué es lo que me robo? Energía, agua, gas. ¿Qué es eso? Pues unas cosas. Entonces, también lo llamaremos objeto material real. Ahora, ahí hay dos artículos, 239 y 249, hurto y abuso de confianza. Lean los dos y quiero que alguien me diga cuál es la diferencia entre el delito de abuso de confianza y cuál es la diferencia entre el delito de hurto. Profe, que en el hurto, pues esto no se cuenta como, por decirlo así, como con una confianza, ¿sí? Digamos, entre las dos personas, porque en el hurto, pues la persona coge la cosa y ya ahí ni sabe a quién se la cogió, o puede que sí sepa. Pero en la otra es que le dejaron a esa persona encargado, pues, no sé, un teléfono y se lo llevó. Ok. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo o alguien piensa diferente? Pues, profe, Profe, yo yo estoy de también acuerdo. comparto lo mismo con mi compañera Marcela. O sea, la gran diferencia ahí es, es como tal la confianza que se le tiene a la persona. Pues cuando usted va a ir y le roba a alguien, como dice ella, usted va pues por la calle y le hurta cualquier elemento a otra persona, usted simplemente lleva el hecho pensado nomás, pero no sabe quién se lo vaya a hacer. En cambio, si Marcela me presta a mí y me dice, ve, mira, Aldar, yo te presto este teléfono mientras ya vuelvo, y yo vengo pues y hago mal uso de la confianza que ella me está dando y agarro pues y me lo llevo algo, entonces partamos de que simplemente era el hecho de la confianza que se tenía. Ok. Miren lo bueno que es estudiar, porque el abuso de confianza nada tiene que ver con la confianza. Nada. Y acá apenas les estoy hablando del hurto. El hurto tiene una grabación que se llama hurto agravado por la confianza. Ese sí tiene que ver con la confianza. Y entender la diferencia entre estos dos tipos penales es supremamente fácil, pero la gente siempre se equivoca en eso. Primero, la gran diferencia entre el hurto y el abuso de confianza es que en el hurto el sujeto activo se apodera de la cosa sin la voluntad del sujeto pasivo. O sea, hablemoslo en palabras simples, se la quita. En el abuso de confianza, yo no necesito que haya confianza. ¿Por qué? Porque yo puedo llamar a un mensajero y le digo, bueno, empresa de mensajería Telles, sí, mucho gusto. Por favor, me pueden enviar un mensajero que necesito hacer una consignación al banco. Listo, ya se lo enviamos. Llega el mensajero. ¿Yo le tengo confianza? No. Pero yo cojo los 2 millones que necesito consignar al banco y se los entrego de manera voluntaria a él. ¿Para qué? Para que hiciera otra cosa, pero él se los queda. Entonces, en ese momento, él comete un abuso de confianza porque yo libremente le entregué la cosa a él de manera libre. Claro que él no sigue las indicaciones y realiza otra cosa, pero él obtuvo la cosa o la cosa mueble, la obtuvo porque yo se la entregué. Entonces, la primera gran diferencia es que en el hurto requiere que la persona se apodere y en el abuso de confianza que ésta sea entregada de manera voluntaria. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, sí, sí. Ahora, el problema se vuelve gigante cuando hablamos de hurto agravado por la confianza. Ahí sí viene un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque es que el hurto agravado con la confianza sí se da en razón de la confianza. Entonces, si yo les digo a ustedes, mis estudiantes, no, bueno, ustedes no, voy a poner otra persona. Le digo a un amigo mío, oiga, el partido de Colombia, vamos a verlo en mi casa, venga. Y él llega a mi casa y vio el partido y yo le digo, bueno, voy a ir a la tienda un momento, ya vengo, y él se queda en mi casa y se roba, por ejemplo, la Play, el Xbox, no sé, algo, y se lo lleva. Ese sí sería un hurto agravado por la confianza porque él se valió de esa posición de amigo, de que lo dejé solo porque confiaba plenamente en mi casa y se apodera de la cosa y se la lleva.
pero nuevamente se lleva la cosa sin que yo se la hubiera entregado. Por eso no puede ser abuso de confianza y ustedes decirme, ah, no, entonces ese caso abuso de confianza porque aprovechó confianza. No, porque él se quedó la cosa sin que yo se la entregara. Entonces, en ese momento sería un hurto agravado por la confianza. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Todos claros? Si alguien no entiende, díganme una vez. Todo claro, profe. Bueno, ahora miren este problema tan grande que se presentó, que tuvo un análisis demasiado fuerte, porque yo todavía sigo teniendo dudas de que ese caso que se resolvió como un hurto agravado por la confianza debía ser o no un abuso de confianza. Hay una persona que tiene una empresa muy grande y él contrata a un representante legal para su empresa. Obviamente, ¿quién de acá contrataría a un representante legal que no le tuviera confianza? Si tuviéramos una empresa, ¿quién de acá dice, yo voy a contratar a una persona que no conozco para que me la dirija? Pues por lo general uno siempre trata de buscar pues personas que uno, valga por la redundancia, le tenga confianza, sí, porque es el patrimonio de uno lo que le va a poner en las manos a otra persona. Totalmente de acuerdo. Entonces, miren que esta persona puso a alguien de mucha confianza en ese puesto y le entregó las facultades de representante legal para que esta persona cogiera los dineros de la empresa y pues los manejara como él quisiera, ¿sí? Obviamente, como él quisiera, en razón de las facultades que le daba ser representante legal. Y esta persona empezó a sacarse una cantidad de dinero de esa cuenta para uso propio. Y la discusión se volvió muy fuerte porque empezaron a decir, venga, es que eso es abuso de confianza. Él nunca se apoderó de la cosa, ¿sí? Él nunca se apoderó de la cosa. A él se la entregó y él la utilizó para otra cosa. Pero acá radicó el problema y decía, no, eso es hurto agravado por la confianza porque él tenía unas funciones específicas como representante legal, que era hacer esto y esto y esto. Valiéndose ese rol de representante legal, él, sin el consentimiento del dueño de la empresa, cogió los dineros y los empezó a enviar a otras cuentas para beneficio propio suyo. Entonces lo que se resuelve en esa sentencia es, esto es un hurto agravado con la confianza y no lo podemos considerar abuso de confianza. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ahora miren ahorita, por ejemplo, donde yo tengo un caso y por ese caso cobré, pónganle 10 millones de pesos, ¿sí? En ese caso, sí hay un abuso de confianza y el fiscal lo tipificó mal. Les voy a exponer a ustedes el caso. Mi clienta era la administradora de una sede de la empresa. O sea, ella administraba, pero una sede, no era la representante legal. Y tenía una cantidad de funciones en su contrato. Debía hacer esto, debía hacer lo otro, ta, ta, ta. Pero un día, la administradora le dice lo siguiente, oye, necesito que me hagas un favor. Sí, ¿cuál favor? Consígname, te voy a consignar a tu cuenta, o sea, no de la cuenta de la empresa, a tu cuenta personal, tanto dinero para que tú pagues los recibos de la empresa. Y le consignaban los dineros a mi clienta, pero ella no pagaba los recibos de la empresa.
El fiscal comete un error grandísimo porque él dice, venga, como eran amigas, se conocían y la otra, en razón de esa confianza, le daba los dineros, pues eso es un hurto agravado por la confianza. Y yo les dije, no. ¿Por qué? Porque un abuso de confianza también puede ser cometido por un amigo. Yo estoy, por ejemplo, en un partido de micro y uno de los amigos se acerca y me dice, mire, téngame el celular. Él me lo entrega, yo se lo tengo y me voy con el celular de él. Eso sería un abuso de confianza. Ese no sería un hurto agravado por la confianza, aun cuando exista confianza. ¿Por qué? Porque la voluntad de él era entregármelo. Lo mismo sucede en el caso que les estoy exponiendo, porque los dineros no le fueron arrebatados a la empresa, de cuentas de la empresa, sino ella decidió consignárselos a la cuenta de mi prohijada. Y ya consignados en la cuenta de mi prohijada, ella decide destinarlos para otra cosa. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, si ven, por ejemplo, cómo la tipicidad es tan importante, ahorita tengo un caso donde se cobraron 10 millones de pesos por esta bobadita. Por hacer un muy buen análisis de tipicidad y de poder llegar a establecer que la conducta que verdaderamente se cometió fue un abuso de confianza y no un hurto agravado por la confianza. Háganme un favor. En estos dos artículos, díganme cuál es el objeto real. Yo les voy a hacer un parcial y les pongo estos dos artículos y les digo, bueno, díganme cuál es el objeto acá. Primero, pues como está hablando de cosas, sería un objeto real. Pero, ¿cuál sería la parte, como en estos artículos que yo tengo acá atrás, que ustedes señalarían? ¿Cuál es el objeto en esta? A otro. ¿Cuál es el objeto sobre el que recae la conducta en este? Resolución, dictamen contrario a la ley. ¿Cuál es el objeto sobre el que recae en el acaparamiento? Artículo, producto oficialmente considerado de primera necesidad. ¿Cuál sería para ustedes en estos dos artículos el objeto o la parte que subrayaría sobre la que recaería la conducta? Profe, qué pena, ¿me puede decir cuáles son los artículos? Es que estaba ahorita estaba en una diapositiva anterior y se pasó a otra y hay varios. ¿No están viendo la diapositiva del 371 y 304? No, profe, el 305, 103, 413, 297. No, profe, yo estoy mirando, Marce, yo estoy mirando la 371 y la 304 que tenía el profe ahí. Ya volví a No, es que ponerlas por a si mí las se me dudas. cambió. Ya las volví a poner, mira a ver. Vale, ya te aviso. Todavía no me ha cargado. Yo la estoy viendo en pantalla, profesor. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál sería el objeto que tenemos en estos artículos en el cual recaería la conducta? En el 371, ¿cuál sería?
Muchachos, ¿cuál sería? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, profe, le estamos escuchando. Ah, bueno. ¿Cuál sería? Sí, señor. Usted nos pregunta es el objeto material, ¿cierto? Sí. Profe, en el 371, me corrige pues, sería la salud, No. el agua. El agua. Pero el agua tiene una condición especial y debemos ponerla, porque si el agua no es de consumo humano, pues no estaría en este artículo. Entonces tenemos que recoger agua destinada al uso o de consumo humano. Y en el 304, Profe, en este sería la materia prima con el que se hace el producto. estás bien y lo estás identificando bien, pero mira que la materia prima es una parte. También puede ser producto agropecuario industrial o un instrumento maquinarias necesarias para su distribución. Acá puede recaer en todas esas cosas. En la materia prima, en el producto agropecuario industrial o en un instrumento maquinaria necesaria para su distribución. ¿Claros? Ah, sí, porque ahí todo conlleva un proceso. Todo va pues de la mano el uno con el otro. Perfecto. El objeto material que les explicaba ahorita se divide en tres. Real, que ya lo vimos, personal, que es el que vamos a ver, y por último el fenomenológico, que lo vamos a ver más adelante. El objeto material personal es cuando la conducta recae en una persona. Entonces, en el homicidio, el que matare a otro. ¿Cuál es el objeto material personal? La partecita donde dice a otro. Y a otro significa que es una persona. Homicidio culposo, el que matare a otro. ¿Qué partecita es? Pues a otro. En falsedad personal, concusión y feminicidio, ¿qué partecitas señalarían ustedes? ¿Qué sería lo que subrayarían ahí del texto? Donde ustedes dirían, este es el objeto material personal. A una persona. Perfecto, el de abajo. A alguien. Ok, ¿y el último? A una mujer. A mujer, sí. Entonces, esos serían los objetos personales. Pues ahí decimos, todos estos tres artículos tienen un objeto personal porque la conducta recae sobre una persona. Lo que se afecta es una persona. ¿Claros? ¿Sí? ¿Claros? Sí, señor. Objeto material fenomenológico. Se considera objeto material fenomenológico cuando la conducta descrita en el tipo recae sobre un fenómeno jurídico distinto a una cosa o una persona. Es aquel fenómeno jurídico natural sobre el cual se concreta la violación. Por ejemplo, la falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba. Entonces, profesor, pero ¿por qué es fenomenológico y por qué no es real si el documento público podemos decir es una cosa? Y yo les digo, pero es que acá no recae sobre la cosa en sí, sino sobre el contenido del documento que es falso. Entonces, lo que se afecta acá es la fe pública. Entonces, no podemos decir que es un documento, que esto sería un objeto material real, porque no recae por el documento en sí, sino por lo que está consagrado dentro del documento, lo que se escribió en él, lo que se entiende de él.
Y, por ejemplo, otro ejemplo sería el artículo 368, violación de medida sanitaria, el que viole una medida sanitaria. ¿Una medida sanitaria es una cosa? No. ¿Una medida sanitaria es una persona? No. Diríamos que es una regla que se dio pues para adoptar o vivir de manera sana. Esa regla, como no es una cosa y una persona, la llamaríamos fenomenológica. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O no hay dudas hasta ahí? ¿No hay dudas, muchachos? No, profe. Bueno, luego hablamos de otro de los ítems llamado la conducta. La conducta manifiesta lo siguiente. Cuando hablamos de conducta, este apartado nos refiere a lo siguiente: los verbos, las circunstancias y la estructura típica. Entonces, hay que ver cuál es el verbo que se crea. El verbo, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio que una cosa es lo que escribe, otra cosa es lo que interpreta? Los verbos en los tipos penales debemos entenderlo como en español. Matar, pues matar. Correr, pues correr. Saltar, pues saltar. No podemos darle un sentido jurídico. El verbo se entiende como estaría en el diccionario de la lengua española. ¿Claros ahí con eso? Y hablaríamos de unos verbos rector o de unos verbos complementarios. Ese verbo complementario lo estudiaremos después, pero ahorita vamos a hablar del verbo rector. Simplemente no lo vamos a dividir en elemental y compuesto, solo les voy a hablar de verbo rector. El verbo rector es cuando requiere de ese verbo para que la conducta se configure. Entonces, ¿cuál es el verbo del homicidio? Matar. Okay. Y si yo daño a una persona, lesiono a una persona, ¿yo podría incurrir en el tipo penal de homicidio? No, porque no lo está matando, simplemente le está haciendo pues un daño. Ahí viene un problema grande por el tema de la tentativa de homicidio, pero eso lo voy a explicar con posterioridad. No lo voy a tocar ahorita. Pero sí, podríamos decir un primer momento, no. La conducta sería típica por cuanto el verbo no es el que se describe. Hay otros artículos que tienen varios verbos. Por ejemplo, el prevaricato por omisión tiene el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue. ¿Sí? ¿Qué pasa si el funcionario público realiza mal la resolución? ¿Incurre en este tipo penal? ¿Sí o no? Profe, ¿me puede volver a repetir? Qué pena. Ok. Ahí está un artículo que es el 414 que se llama prevaricato por omisión. La pregunta es, ¿qué pasa si el servidor público realiza un acto de sus funciones, pero lo realiza mal hecho? Profe, pues no, porque él simplemente, no sé, puede hacer de que se haya equivocado y lo hizo mal, pero no omitió nada, no retardó nada, no se rehusó a hacer tal cosa o se negó para tal objeto, pienso yo, no sé. Perfecto, entonces diríamos que hay una atipicidad por cuanto el verbo rector no se encuentra enmarcado. Y acá solamente responde quien omita, retarde, rehúse o deniegue, no quien haga mal. Profesor, pero eso entonces sería otro tipo penal llamado prevaricato, no por omisión, sino prevaricato solamente. Ah, sí, totalmente de acuerdo, pero no tiene por qué responder por prevaricato por omisión. Responderá por prevaricato. Entonces, si un servidor público solamente omite un acto, pero no lo retarda, lo rehúsa, lo deniega, ¿incurre en el artículo 414? Yo soy servidor público y lo que hago es omitir, pero solo lo omito, no lo retardo, lo rehúso, lo deniego. ¿Incurro en el tipo penal? Sí. Sí, señora, con cualquiera de los verbos
incurro en el tipo penal, no tienen que ser todos, por eso se llama verbo rector. Ya los verbos complementarios sí es los donde necesita dos verbos, pero en este caso no necesita los dos verbos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? Por mi parte, hasta el momento no, profe. Ahora el verbo complementario sí es cuando requiere de otro verbo. ¿Qué pasa si yo omito sin justa causa levantar una pared de ladrillos por una persona que su vida o su salud se encuentran en peligro? Pues no incurro en el tipo penal porque el artículo de omisión de socorro lo que requiere es que lo que yo omita sea auxiliar a una persona. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Profe, con eso me perdí un poquito. Ok, el verbo complementario es cuando se requiere de dos verbos para poder llegar a decir que se cometió la conducta. Lo mismo cuando yo les dije ahorita con el hurto. ¿Qué pasa si yo me apodero del celular de uno de ustedes, pero no para obtener provecho, sino lo aparto? Ah, pues incurro en el tipo penal de daño en bien ajeno, pero no puedo incurrir en el de hurto porque el de hurto requiere dos verbos. Primero, que me apodere y segundo, que sea con el propósito de obtener provecho. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno, entonces ese sería el verbo complementario. Miren ahora por qué es tan importante hablar de tipicidad objetiva y subjetiva, de no hablar simplemente de tipicidad objetiva. Muchachos, ¿qué pasa si ustedes, cada uno de ustedes se accidenta? Obviamente, pues para que haya el ejemplo por cada uno, ustedes se accidentan y yo estoy por ahí cerca, ustedes están perdiendo sangre y yo me quedo inmóvil, no hago nada. Yo incurriría en el tipo penal del artículo 131. Sí, porque podría llamar a una ambulancia o pedir ayuda. Ok, pero recuerden que el tipo penal, este tipo penal es culposo o es doloso. Es doloroso porque usted tiene el conocimiento de que esa persona se está desangrando o que necesita su ayuda y no lo hace. Es doloso también porque acá no dice que sea culposo, el título no dice que sea omisión de socorro culposo. Todos los artículos son dolosos a menos que digan culpa o preterintención. Pero cuando yo llego y les digo, venga, yo hice esta conducta, entonces ya incurrí en un delito, ustedes de una vez me dicen sí. Y yo les digo, no pueden hacer esos análisis porque ese es el problema o eso es lo que realiza la gente que no sabe derecho. ¿Qué sucede? ¿Ustedes no conocen de una enfermedad que es tenerle miedo a la sangre? Pues no sé cómo se llama como tal, pero sí, hay personas que se quedan paralizadas cuando ven sangre, o sea, Y entonces, si yo me quedé paralizado porque vi la sangre, ¿yo incurro en esta conducta punible? pues no, porque ya como No. tal es a otro nivel, es otro. Claro, no actué con dolo. No era mi intención no auxiliarlo. El problema es que por esa condición no lo hice. O venga, yo les hago a ustedes una pregunta. Imagínense ustedes que atropellan a sus mamás, ¿sí? O bueno, no a su mamá, al ser más querido para ustedes en este mundo. Que pues puede ser su mamá. Imaginen que lo atropellan. Imagínense por ahí con las piernas partidas y todo hecha nada. ¿Ustedes de una vez son capaces de llamar a una ambulancia o ustedes no quedarían en un estado de shock que ustedes dirían, no sé qué hacer? O muchas veces no han visto algún accidente donde les toca a terceros llamar a los centros médicos y eso porque las personas que están ahí con ellos, con quienes accidentan, no son capaces de hacer nada porque quedan paralizadas. Sí, eso suele suceder. Es un Bueno, estado y es totalmente normal. entonces no me digan que con la descripción que ahorita les dije, ya listo, toca condenarlo. No, porque tenemos que analizar que la persona lo hizo con dolo, o sea, que no quiso ayudarla por mala gente, por mala clase, porque se le dio la gana no ayudarla.
Entonces, ¿sí ven lo importante que es analizar el elemento subjetivo? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? Sí, claro, profe. Ahí la conducta sería atípica subjetivamente porque yo no actué de manera dolosa. Se cumplen los verbos, hay tipicidad objetiva, pero no tipicidad subjetiva. Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? Para que retomemos. No sé. No, sí, avancemos un poco las circunstancias. Las circunstancias son expresas en el tipo, circunstancias de agravación o atenuación y circunstancias de origen en el injusto. Las circunstancias expresas del tipo penal es cuando el mismo artículo pone una condición especial para que se pueda dar. Condiciones, por ejemplo, de tiempo, modo, lugar. Sin esa condición, pues hablaríamos de una atipicidad objetiva porque la circunstancia no se cumple. Pregunta. ¿Yo puedo cometer el delito del artículo 308 si el niño lo mato a los 10 días? ¿Sí o no? No, porque se está especificando que dentro de los 8 días siguientes, ¿no? Al Entonces nacimiento. tiene una condición especial de tiempo. Vamos a hacer todo el análisis. ¿Quién es el sujeto activo de esta conducta? La madre. Ok. ¿Por qué esta norma? Voy a decirles algo y ustedes me dicen si estoy mal o no estoy mal. ¿Esta norma no estaría discriminando a los hombres? ¿El artículo 108 discrimina a los hombres? Pues, profe, No, lo porque podemos, fue una violación, ¿no? ¿Y a los hombres no los pueden violar? sí, pero pues los ellos hombres no no dan pueden a tener luz. hijos. No quedan embarazados. Entonces, acá no hay una discriminación por cuanto lo que se está protegiendo es la madre que producto de haber quedado embarazada sin ella consentirlo, mata a su hijo y esa forma en la que lo mata pues tiene que ver obviamente por un trastorno o porque estaba mal psicológicamente por lo que había sucedido. Ahora sí, ¿cuál es el sujeto activo de esta conducta? ¿Quién es el sujeto Profe, activo? la madre. La madre, Profe, la ok. persona que abusó No, de ella, ¿no? no. Si fuera acceso carnal, sí. O sea, acá hay dos delitos diferentes. Si ella fue abusada sexualmente, habría un acceso carnal. Pero otra cosa, lo que se le está condenando a la madre es por matar a su hijo, por esa circunstancia, por ese estrés. Pero acá es la madre. ¿La madre sería un sujeto activo calificado o no? Sí, es un sujeto activo calificado porque pues ella es la única que, que puede dar a luz, la única que pare, ¿no? Porque el hombre acá no. Bueno, pero es por eso, no porque ella, sino primero tiene varias condiciones de calificación. Vamos a hacerlo en el salón. ¿Quién de acá es madre? Del salón, ¿quién es madre? Yo, bueno, por ahí me dijeron 2, 3. Ahora bien, ¿cuál de ustedes tiene en este momento un hijo recién nacido o que esté dentro de los 8 días de haber nacido? O sea, aparte de ser una madre, tiene que haber acabado de dar a luz hace poco. ¿Sí me hago entender las dos condiciones que tiene? Tiene que ser madre
y fuera de ello, el niño tiene que estar dentro de los 8 días. Ese es el límite Pero no de tiempo. no lo llevemos al niño porque esa es una circunstancia. Digo, la madre tuvo que haber parido hace poco. Ahora bien, el sujeto pasivo, ¿quién es? ¿Quién es el sujeto pasivo de esta El conducta? bebé. El hijo. El hijo. Ok, el hijo. El padre de ese niño que mata a esa mujer, no, el padre no. Los papás de esa madre, los abuelos, ¿podrían ser perjudicados dentro de este delito? ¿Podrían ellos considerarse como perjudicados? Sí, podría decirse porque son familias que pueden llegar a actuar como víctimas indirectas del hecho. ¿Cuál es el verbo rector? Matar. ¿Ok? ¿Y cuál es el objeto? Acá es un objeto real, personal o fenomenológico. Es un objeto personal. ¿Ok? ¿Y cuál sería la parte del texto que subrayarían que sería el objeto personal? Donde dice hijo, Hijo, perfecto. Listo. ¿Sí ven? ¿Muy difícil o cómo lo están viendo? ¿Sí está quedando clarito, clarito o muy difícil? Pues ahora sí se entendió bien. Bueno, entonces, aparte de eso, nos dan una circunstancia especial ese artículo. Profe, ¿cómo así una circunstancia especial ese artículo? Que tiene una línea temporal. Ese delito, a diferencia del homicidio de muchos otros, solo puede ser cometido durante ese lapso de tiempo, durante esos 8 días. Entonces tiene una circunstancia especial. ¿Cuál es la circunstancia especial que tiene el artículo abajo? profe, donde dice que con ocasión y en el desarrollo del conflicto armado. Entonces, ¿qué pasa si ese delito se da en un momento que no había ocasión ni desarrollo del conflicto armado? ¿Puede darse? No, porque esa es la condición especial para que se dé. Ok. ¿Cuál sería el objeto en este artículo? ¿Real, personal o material? Perdón. ¿Real, personal o fenomenológico? Profe, sería el material, porque dice que son métodos de guerra. Sí, para mí sería material real, por esa parte, medios o métodos de guerra. Otros dirían sería personal porque está destinado a causar sufrimiento o pérdida innecesarios, pues eso se entendería como personas, pero no, acá lo que daña es que sean medios o métodos de guerra prohibidos, ¿sí? O destinados a causar esos sufrimientos. Pues se sobreentiende que cuando hay métodos de guerra, por ende tendría que haber destrucción. Sí, pero ahí viene el problema grande, porque es que puede ser destrucción o pérdida innecesaria, materiales como pérdida innecesaria físicas o de personas. Luego de eso, hay unas circunstancias específicas de agravación o atenuación. Esas circunstancias específicas están en otros artículos.
Por ejemplo, cuando yo les decía el hurto agravado, si ven, el artículo 241 es un artículo entero que aparte del hurto llega y dice, bueno, el hurto va a ser agravado cuando se actúe aprovechándose de la confianza de la víctima. O eso, hurto agravado por la confianza. Entonces, hay artículos que agravan específicamente determinadas conductas punibles, como estos que les acabo de señalar. Esas van a ser agravantes o circunstancias de atenuación que veremos con posterioridad, pero también hay que tenerlas en cuenta. Por eso ustedes a veces ven la noticia homicidio agravado, feminicidio agravado. Por ejemplo, ahorita el caso de Nicole en Bucaramanga fue un homicidio agravado. ¿Sí? Todo eso tienen que tenerlo presente al momento de la conducta, pero eso ya lo vamos a estudiar cuando estemos con los artículos en específico. Y luego vienen unas circunstancias genéricas de mayor o menor punibilidad. Esas circunstancias las vamos a ver mucho más específico en el módulo 4. Esto lo dejo pendiente porque es mejor verlo una vez en el módulo 4. Pero esas circunstancias son, por ejemplo, cuando la persona no tiene antecedentes, pues se va a mover en el mínimo de la pena. Y cuando la persona tiene, por ejemplo, ya tiene antecedentes, actuó con varias personas y eso, pues la pena va a ser un poco más alta. Entonces, ya es cómo se mueve la pena en esos artículos en específico. Bueno, muchachos, por lo que les decía, ahorita tengo un vuelo. Ya me toca salir ahorita al aeropuerto, entonces vamos a dejar la clase por hoy así. La siguiente sí es presencial, yo voy a estar en Bucaramanga, entonces espero que todos vayan. Nos vemos en las instalaciones ahí del CENTIC de la UIS. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, profe. muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna duda o algo que quieran que les resuelva? Ya les dejé por ahí el primer trabajo, ¿no? ¿Quieren que hablemos un momento sobre eso? ¿Sí? Profe, ¿y usted tiene ahí a la mano qué fue lo que nos dejó? Es que pues, el internet hoy acá está súper difícil. Ya se los pongo, voy a bajarlo de la plataforma. Creo que se les activa mañana, si no estoy mal, el trabajo para la próxima semana. Déjenme un momento y ya lo busco. Se los dejo ahí en el chat. Entonces, realizar un ensayo en grupo de A2 informando por qué contexto se decidió proteger el bien jurídico de la seguridad informática. ¿Cuál fue el contexto para que se protegiera la seguridad informática? Segundo, ¿qué bien jurídico protegen los delitos informáticos y cuáles otros bienes se conectan a este? Tercero, ¿es necesario proteger este bien jurídico? No hay un cuarto, sino si ustedes dicen que sí es necesario, ¿por qué sí? Y si dicen que no es necesario, ¿por qué no? ¿Alguna duda? Qué pena la palabra contexto, ahí me quedó mal escrita. Ya ahorita les cambio eso. No me había fijado. Bueno, entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo los links de las clases se los envío más tardar mañana, ¿listo? Ya ahorita esta la voy a guardar, dura por ahí 1 hora en procesarme para que ya quede el video y ya subí la otra a YouTube. Ahorita más tarde les envío el link, ¿listo? ¿Sí? ¿Claros? Bueno, sí, señor. Sí, señor. Profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias.